Hola a todos y bienvenidos a la presentación del Observatorio Securitas Direct. La seguridad es un derecho fundamental de las personas y por eso en Securitas Direct llevamos 30 años trabajando para proteger a las personas, sus hogares y pequeños negocios, apostando por la innovación, la tecnología propia y la excelencia de la experiencia del cliente. Durante los últimos 5 años, nuestro barómetro de la seguridad se ha convertido en una radiografía anual de referencia sobre los saltos de alarma e intrusiones atendidas por Securitas Direct, así como de su análisis de las zonas más seguras de España. Con motivo de nuestro 30 aniversario, que celebramos este 2023, hemos querido evolucionar nuestro barómetro de la seguridad hacia el Observatorio Securitas Direct, que contará con datos propios y de terceros para lanzar informes periódicos sobre temas relevantes sobre la seguridad en España, Europa y Latinoamérica. Nuestro objetivo es compartir el conocimiento y saber hacer que nos caracteriza como líderes del sector que desarrolla productos y servicios que marcan el estándar de la industria y ofrecer información sobre el estado y las tendencias del sector de la seguridad. No hay mejor forma para celebrar nuestro 30 aniversario que continuar apostando por la combinación de personas y tecnología que nos ha permitido crear y democratizar la categoría de alarmas conectadas, así como reforzar la seguridad del país a través de una estrecha colaboración público-privada. En el primer informe que hoy presentamos sobre la seguridad en hogares y negocios, analizamos los distintos aspectos que impactan en materia de seguridad desde España a Europa y Latinoamérica, profundizando en el impacto de factores regionales y temporales. Además, descubriremos la percepción de la seguridad y las medidas de protección más adaptadas por hogares y negocios, sin olvidarnos del mañana, ya que analizaremos las tendencias de un futuro cada vez más presentes con este análisis de aquellas cosas que van a marcar los próximos años del sector de la seguridad. Para hablar de todos estos temas en profundidad, hemos invitado a Montse Díaz, que es nuestra directora de Relación con el Cliente de Securitas Direct, y a Ana Borredà, que es la presidenta de la Fundación Borredà y una reconocida experta en seguridad y protección patrimonial. Bienvenidas las dos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Comencemos por las diferencias sobre cómo se percibe la seguridad por países. Gracias al conocimiento que tenemos por la presencia de nuestro grupo Verisure a nivel internacional en 17 países, hemos podido determinar el índice de la tranquilidad. Este índice de la tranquilidad toma en cuenta la relevancia que tiene para las personas sufrir una intrusión y las posibilidades de sufrirla. En nuestro informe hemos visto que en general en los países de Europa del Sur se observan mayores niveles de preocupación que en los del norte. Donde mayor preocupación por la seguridad del hogar hay es en Chile, Italia, Perú, Argentina y Francia. Por el contrario, los que tienen menor nivel son Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania y Reino Unido. Esto muestra diferencias geográficas en la percepción de la seguridad. En Europa, las principales preocupaciones se centran en robos en los hogares, incendios o robos fuera del hogar. De entre todas, vemos claramente cómo los robos en el hogar preocupan casi el doble que los que se producen fuera de estos y cómo la preocupación por una fuga de gas en domicilios cobra fuerza en Europa. Si nos centramos en España, vemos que está por encima de la media europea en cuanto a preocupación por robos en hogares, ocupación y robos fuera del hogar. Mientras que los incendios son las principales preocupaciones en los países del norte de Europa, la ocupación lo es en los países del sur. Destaca también que se trata de la segunda preocupación en concreto en nuestro país, en España. Los datos analizados nos muestran un escenario distinto en Latinoamérica, donde los robos fuera del hogar son la principal preocupación, eso sí, junto a los robos en hogares y asaltos en domicilios. Detectamos que las ocupaciones de viviendas no son preocupaciones principales, mientras que sí lo son los incendios. En lo que se refiere al factor geográfico, el informe contiene datos muy interesantes sobre las zonas más seguras de España por comunidades autónomas, provincias y municipios de más de 30.000 habitantes. Montse, ¿qué nos puedes contar de ello? Bueno, en primer lugar, Laura, el informe se basa en un análisis de los datos que recabamos en el 2022 y ese índice o el porcentaje se basa también en el resultado de todas las señales de alarma de robos que recibimos en nuestra central receptora de alarma de todo el territorio español sobre 1,8 millones de instalaciones que tiene Securitas Direct.
Cuando hablamos de las comunidades autónomas, vamos a hablar de aquellas que nos han salido como más seguras y podríamos hablar del Principado de Asturias, Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Cantabria. Hacemos un pequeño zoom hacia las provincias y ahí tendríamos Lugo, Ávila, A Coruña, Burgos, Ciudad Real, que se posicionan como las más seguras, es pasado 2022. Y si ya hacemos otro zoom a los municipios de más de 30.000 habitantes, hemos detectado que los 10 municipios que consideraríamos más seguros, Huesca, Lugo, Huelva, Pozuelo de Alarcón, Talavera de la Reina, Granada, San Cristóbal de la Laguna, Burgos, Oviedo y San Vicente del Raspey. Muchas gracias, Monse, por compartir esas comunidades, provincias y municipios que lideran el ranking de las zonas más seguras, de los lugares más seguros de nuestro país. Hay muchos mitos en torno a la seguridad, cuándo se producen más las intrusiones, los robos, si existen horas puntas. El informe nos arroja información de ese tipo. ¿Qué nos cuenta sobre ello, Monse? Ahí no hay sorpresas. La mayoría de las intrusiones se producen en la madrugada o en las últimas horas del día. Podríamos decir que están muy concentradas entre la 1 y las 5 de la mañana. Y por poner una anécdota, el informe arroja que el día punta sería los jueves de 1 a 3 de la madrugada. O sea que vamos a intentar no salir los jueves para evitarlo, ¿no? También hay mitos, ¿no? Y nos lo dice el informe, ahora nos lo contrastas tú, Monse, sobre las épocas del año y si efectivamente hay épocas donde se producen más robos que en otras. Pues ahí sí que es cierto que el informe arroja una discrepancia en lo que nosotros como ciudadanos sentimos. Sentimos que la época en la que mayor incidencia puede haber sería la época vacacional, pero es una tendencia más al abandonar nuestro hogar sentimos que podría suceder. Realmente el índice de criminalidad es estable a lo largo de todo el año. Como decíamos al principio, este informe analiza la seguridad tanto en hogares como en negocios. Obviamente se trata de dos tipos de inmuebles muy diferentes, pero incluso dentro de los hogares y de los negocios encontramos diferencias. Hay distinta tipología de casas y distinta tipología de negocios. ¿También cambian los datos si analizamos esa tipología de inmuebles, Monse? Así es, sobre todo en la parte residencial, cuando estamos hablando de viviendas, las segundas residencias tienen casi un por 3 veces más de posibilidad de sufrir una intrusión. Esto coincide también con la sensación que nos han declarado nuestros encuestados sobre su preocupación de abandonar su segunda residencia. El 67% de los encuestados nos declara ese tipo de preocupación y el 44% de los españoles cree que en estos momentos hay un mayor riesgo de intrusión en ese tipo de viviendas. Bueno, es lógico, obviamente las segundas residencias la mayoría de las veces están vacías, ¿no? A lo largo de todo el año, salvo lo que son los periodos vacacionales o los fines de semana, los puentes largos. Cuando hablamos de técnicas de robo, ¿también hay esas diferencias entre residencial y negocio? Así es. Es cierto que las intrusiones o los robos se intentan producir cuando las instalaciones, tanto las viviendas como los negocios, están vacías. Pero sí que vemos que, por ejemplo, vamos al primer bloque, que serían las viviendas. Ahí también tenemos diferentes tipos de viviendas. Pues podríamos estar hablando de una villa o de un chalet en el cual el intruso pues, suele utilizar técnicas más de escalada, salto de vallas, necesita instrumental para poder cortar en ocasiones vallas y suele acceder por ventanas, balcones, azoteas. Por supuesto, también fuerzan las puertas, pero ese es un método muchísimo más utilizado en lo que son los pisos. ¿Qué metodologías se utilizan ahí? Pues el bumping o el impressing, en algunos casos en los pisos, pues lo que conocemos como el resbalón de la tarjeta. En las viviendas, sobre todo en pisos,
el despiste del propietario hace que sea más fácil la intrusión. Es verdad que si vamos al otro modelo, el del negocio, ahí suelen ser también dependiendo del tipo de negocio. Por ejemplo, un bar o un negocio a pie de calle suelen ser intrusiones o robos muy rápidos, muy ágiles, en los cuales a lo mejor se llevan cosas de poco valor, pero tienen que utilizar herramientas más sofisticadas. Si ya vamos a negocios en los que dentro hay material de mucho valor, pues ya sí que suele estar más planificado, organizaciones criminales y bueno, pues ahí hablamos de otras metodologías y herramientas pues como el butrón o la utilización de una lanza térmica, el alunizaje. Me quedo, Monse, con una cosa que has dicho, que lo que hablamos mucho siempre de Securitas Direct, y es que la seguridad empieza por uno mismo, ¿no? Los primeros que tenemos que garantizar que cumplimos con todas las medidas de seguridad posible y que evitamos un poco esos despistes, con lo cual también desde aquí nuestra recomendación para seguir esos consejos de seguridad que empiezan por la propia protección nuestra y, por ejemplo, en el caso de que tengas una alarma, que la actives, ¿no? Que la uses y que realmente eso te sirva realmente como un elemento de protección. Hasta ahora hemos hablado de datos concretos que vienen arrojados, como antes comentabas tú, por nuestra central receptora de alarmas. Por cierto, una central cuyas sedes están en Madrid y en Cornellá y que de forma conjunta conforman la mayor central receptora de alarmas de Europa y una de las mayores a nivel mundial. Pasamos un poco más al ámbito de las percepciones. Cuando hablamos de la percepción de la seguridad, ¿cuáles son esas impresiones que tienen los ciudadanos españoles frente a la seguridad? Pues el informe arroja de que 3 de cada 4 españoles creen que España es un país seguro y además el 60% de ellos cree que España ha mejorado su seguridad en los últimos dos años. El 91% de ellos están preocupados sobre todo por la protección del hogar. Ya sí que es un hecho constatado que todos quieren que su lugar habitual esté protegido. 2 de cada 3 habla de una preocupación sobre el robo, pero ya el 55% habla también de una preocupación por la ocupación. Solo el 9% de los encuestados nos declara que no tiene preocupación por la seguridad de su hogar. Estén preocupados o no, ¿cuáles son las principales medidas de seguridad que toman? Porque en el informe habíamos visto que ¿no? La número 1 son puertas blindadas, pero ¿qué más medidas toman los españoles para protegerse? Pues efectivamente, más de la mitad de la población cuenta con una puerta blindada. Después el 30% opta también por los telefonillos con cámara. Ya bastante por detrás estarían las rejas. Y cuando hablamos de dar un paso hacia la protección proactiva, nos declaran que lo que creen que es más seguro sería contratar un sistema de seguridad que esté, eso sí, conectado a una central receptora de alarmas. Debe ser porque perciben la actuación rápida y la posibilidad de colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad. Uniendo a esto, nos indican 1 de cada 5 que realmente lo que más les preocupa es que este tipo de sistema de seguridad tenga la funcionalidad de poder avisar antes de que se produzca la intrusión. Y curiosamente, pues hay un 17% de españoles que no tienen ninguna medida de seguridad instalada en su hogar. Bueno, me quedo, Monse, con esa necesidad de que en la percepción de la seguridad esté la anticipación, ¿no? Que seamos capaces de ser cada vez más proactivos, una seguridad mucho más proactiva y no tanto reactiva como es un poco, y seguro que Ana luego nos contará un poco cómo ha sido el periplo, ¿no? Del sector de la seguridad en ese sentido. Precisamente con el último dato que comentas, ese 17%, lo engancho con otro dato que se arroja también del informe, en el que se traslada que 2 de cada 3 españoles declaran tener accesos vulnerables dentro de su vivienda. Sí, porque estamos hablando de todos esos balcones, terrazas, patios, incluso todas esas puertas que están a pie de calle, que no debemos olvidarnos de ellas y debemos protegerlas.
Pues Monse, muchísimas gracias por darnos esta información tan valiosa. Ana, como os decía antes, Ana Borredà, presidenta de la Fundación Borredà y una gran experta en nuestro sector. Has escuchado, ¿no?, las principales tendencias que nos arroja este informe. ¿Qué te han parecido? ¿Cuáles han sido, ¿no?, los datos que más te han sorprendido? Bueno, en primer lugar, Monse, Laura, es un auténtico placer y un honor poder estar compartiendo este rato con vosotros y la presentación del Observatorio Securitas Direct. Creo que es una iniciativa muy loable por vuestra parte, creo que va a ser muy útil para todos que podáis compartir conocimiento y experiencia siendo líderes en España de centrales receptoras de alarma. Creo que es algo muy importante para esa colaboración público-privada de la que siempre hablamos, así que, en primer lugar, felicitar a Securitas Direct por esta iniciativa. La Fundación Borredà estará dispuesta siempre a ayudar a cualquier iniciativa que sea en beneficio de la seguridad de nuestro país. Y respecto a los datos que ha comentado Monse, creo que no hay nada extraordinariamente llamativo. Lo importante es medir las cosas con objetividad y con criterio y que tengamos y vayamos teniendo un histórico para ir comparando. Es importante dar los datos positivos, las ciudades más seguras. Bueno, la información siempre es poder, con lo cual, efectivamente, y aparte de la razón por la que surge este observatorio, efectivamente, bueno, nosotros siempre decimos que nuestra gran contribución es poder devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado, ¿no? Y nuestra posición de liderazgo nos tiene que ayudar a ser capaces de visibilizar y generar con transparencia estos informes que ayuden a todos los agentes de la seguridad, empezando por los propios ciudadanos, como decía antes, y obviamente las fuerzas y cuerpos de seguridad, las administraciones públicas, etcétera, a seguir robusteciendo la seguridad de este país, que se trata de un país muy seguro, donde si vemos toda la evolución, pues fundamentalmente además en la última década, pues ha mejorado mucho, ¿no? El balance. Es verdad que en la pospandemia pues, hubo pues, algunos repuntes de algunos aspectos específicos de la seguridad, pero desde luego nos podemos sentir muy orgullosos de vivir en uno de los países más seguros del mundo. En este informe, Ana, hemos analizado obviamente también el futuro, ¿no? Las tendencias que va a protagonizar el sector de la seguridad, y hemos analizado cómo la seguridad cada vez va a ser más colaborativa, la digitalización es una de las grandes aliadas de la protección, tanto desde el punto de vista particular como desde el punto de vista de esa colaboración público-privada. La anticipación, lo comentaba antes Monse, es clave a la hora de prevenir posibles riesgos. La inclusión de la sostenibilidad cada vez más en nuestro sector, con conceptos como Energy Harvesting, que lo que nos permite es gestionar nuestros dispositivos de forma mucho más sostenible, incluso autoalimentándose, o la evolución de elementos tan clásicos como son las cámaras, pero que con la introducción de inteligencia artificial o modelos predictivos nos ayudan a robustecer esa seguridad que ofrecemos obviamente a los ciudadanos. ¿Qué hay de esas tendencias? ¿Cómo ves tú? ¿Nos ha faltado alguna por introducir? ¿Qué nos cuentas, Ana? Sin lugar a dudas, se resume todo en torno a la tecnología. Creo que la tecnología, esa digitalización que comentas, Laura, ha cambiado la forma de relacionarnos, la forma de trabajar, la forma también de abordar las amenazas que son nuevas y diferentes a nivel seguridad. Entonces creo que uno de los grandísimos retos es innovación y aportar soluciones tecnológicas pues mucho más eficientes. Sí es verdad que no solo depende de la tecnología, el sector de la seguridad privada en el que opera Securitas Direct es un sector tremendamente regulado y controlado por el Ministerio del Interior, y quizás echamos en falta una normativa un poquito más efectivamente, más acorde a los tiempos, que toda esa tecnología que está preparada y que podéis incorporar a los servicios que prestéis
pues se puedan llevar a cabo. Creo que también una tendencia o que no nos podemos olvidar es de la capacitación. La tecnología es muy importante, pero vosotros, uno de vuestros lemas, somos personas que protegen a personas. O sea, la persona es insustituible, pero es verdad que necesita una capacitación cada vez mayor, una formación. Entonces, y lo que comentabas, Laura, insistir en la sociedad en esa corresponsabilidad que todos los ciudadanos y todos tenemos en la seguridad. O sea, los recursos públicos y privados son limitados y tenemos que tomar conciencia, y creo que este observatorio en ese sentido también puede ayudar a esa cultura de seguridad muy necesaria en nuestra sociedad, pues poder insistir en las prácticas, en los recursos. Efectivamente. Bueno, lo has comentado, o sea, desde luego la clave de nuestra compañía es la combinación de la tecnología y de las personas. ¿Cómo ves esa? Vamos a analizar las dos partes, ¿no? Tecnología y personas. Por un lado, a nivel de tecnología, ¿cómo vislumbras esa tecnología en el futuro del sector? Va a cambiar radicalmente. Yo creo que no somos ni conscientes de la ola tecnológica que viene. El IoT, el Internet de las cosas, es que va a cambiar todo. La inteligencia artificial, que bueno, ahora está un poquito de moda, pero si profundizas es muy diferente a cómo nos la presentan, y sin lugar a dudas se tiene que incorporar a esas soluciones innovadoras, que es lo que está necesitando la sociedad, que es lo que están necesitando las empresas, soluciones realmente útiles para afrontar los retos a los que nos afrontamos. El Big Data, vosotros tenéis una información valiosísima y poderosísima que, bien analizada, pues es una herramienta que, a su vez, puesta al servicio de las empresas, de vuestros clientes, de esa colaboración pública-privada. Entonces yo creo que no somos conscientes el 5G, o sea, es que viene, o estamos inmersos en una ola tecnológica de tal magnitud. Bueno, que es un tsunami efectivamente para todos los sectores, y particularmente para el nuestro, donde la tecnología juega un rol fundamental y, como decíamos antes, nos puede ayudar a eficientar nuestro trabajo, a ser mucho más, a anticiparnos mucho más, a generar mucho mayor capacidad de prevención frente al riesgo de intrusiones o de emergencias, que eso lo dejaremos para otro informe, porque efectivamente también el sector está cada vez adquiriendo una mayor relevancia en la labor asistencial y de emergencias, no solo en cuanto a intrusiones o robos. Hemos hablado de tecnología, hablemos de personas, que ya lo has adelantado antes, Ana, y luego me gustaría también escuchar a Montse en este sentido. ¿Qué papel van a seguir jugando los profesionales en nuestro sector? Clave. O sea, los profesionales, pero tanto a nivel operativo, o sea, detrás de la tecnología, detrás de una máquina, detrás de una CRA, detrás de una cámara, es que hay una persona, un profesional dando valor. Entonces, todo lo que, lógicamente, los automatismos, toda la mecánica que se pueda evitar a una persona, pues que la hagan las máquinas. Pero sin lugar a dudas, el profesional que está detrás es pieza clave, pero, como comento, cada vez con una mayor capacitación. Los análisis de inteligencia, pues, que se pueden hacer, tienen que ser de la mano de personas, pero igual en Securitas Direct el equipo humano, o sea, no es bárbara la tecnología que operáis, pero sin el equipo humano de Securitas Direct, pues nada sería posible. Entonces, profesionales, empresarios, o sea, a todos los niveles en seguridad. La respuesta humana, como avanzabas, Ana, es clave en la seguridad. Aquí Montse, por alusiones, Montse es la directora, como os decía antes, de la relación con el cliente. Más de 2.000 personas en los equipos dedicados día a día, 24/7, a atender a esos clientes. ¿Cuál es ese rol de las personas, Montse? Pues fíjate, por no dejar de lado la parte de la tecnología, que me gustaría decir que estamos en un momento increíble en el cual, gracias a la evolución, nosotros somos mejores profesionales.
dan la capacidad a todos mis equipos de poder ser muchísimo más rápidos, más eficientes, estar y actuar en el momento justo y adecuado. Creo que el valor de la persona también da seguridad al otro lado. Cuando nosotros contactamos con nuestros clientes, saber que hay una persona que se hace cargo, un profesional que sabe lo que está ocurriendo y además está actuando para que todo tenga el menor incidente posible dentro de la situación, y la tranquilidad de proteger o sentirse protegidos. Creo que la persona es clave y la tecnología nos ayuda a ser mejores. Bueno, esa respuesta humana lo que marca la diferencia es entre el control y la protección, ¿no? O sea, al final la tecnología nos permite control, que también obviamente nosotros dentro de Securitas Direct lo ofrecemos, pero el salto hacia la protección lo aportan realmente pues, los equipos profesionales que, como bien decías, Mons, y también lo apuntaba Ana, están detrás de cada una de las actuaciones. Vamos ya casi hacia el final de la presentación. Me quedan dos cosas que preguntarte, Ana. Una es, hemos hablado de esa colaboración público-privada que es fundamental para el desarrollo del sector de la seguridad sin apellidos en nuestro país. Me gustaría, por tu enorme expertise en este ámbito, que nos hagas un poco una retrospectiva de cómo ha evolucionado esa colaboración público-privada y cuáles son también los próximos pasos para seguir robusteciéndola. Pues como espectadora privilegiada, que al fin y al cabo es una de las cosas que soy, tengo el privilegio de tener una butaquita desde la que la jugada de la seguridad se ve con un ángulo especial. Los comienzos de la colaboración público-privada, es verdad que el sector de la seguridad privada comenzó sin normativa, pues por necesidades. Es que los recursos de seguridad pública son limitados y por eso surgió la seguridad privada. Y de alguna manera la primera necesidad era controlar todo eso que estaban haciendo sin orden. Y entonces, pues el primer modelo de colaboración era excesivamente control, que las empresas, que los profesionales estuviesen pues, controlados, regulados. Y desde la Fundación Borreda impulsamos o les hicimos ver que no se podía limitar a la colaboración, al control, sino que a nivel operativo la seguridad privada es un bien tan valioso. 80.000 vigilantes de seguridad, todos los millones de dispositivos que tenéis, el parque de dispositivos instalado en viviendas, en negocios, los departamentos de seguridad privada, que eso no se lo puede perder el sistema. Entonces, en el año 2014 cambió el modelo y con la nueva ley de seguridad privada, siguiendo ser un sector regulado y que tiene que cumplir, lógicamente, unas normas y unos controles especiales, sí se apostó por crear un modelo colaborativo. Entonces, que España sea uno de los países más seguros del mundo, por supuesto que no le vamos a quitar el mérito y la gratitud y la admiración que sentimos por las fuerzas y cuerpos de seguridad a todos los niveles, de forma muy especial a Guardia Civil y a Policía Nacional, pero en el sistema de seguridad público la colaboración del sector privado es imprescindible. O sea, la seguridad privada está en todas partes, en hospitales, en transporte público, en todas partes, en los hogares, en los negocios, en el ocio, en los partidos de fútbol. Entonces, no podríamos vivir en estos momentos, ni España podría ser uno de los países más seguros del mundo sin la aportación del sector privado y de esa colaboración público-privada. De hecho, esa colaboración público-privada, y nosotros lo hemos vivido muchas veces aquí, es ejemplo para otros muchos países que vienen a España a analizar y a ver en primera persona cómo se realiza y se ejecuta esa colaboración público-privada que, como has dicho tú, ha marcado un antes y un después y ha sido un factor determinante en esa evolución de la seguridad en nuestro país. Pues para ir acabando, Monse, ese reto así con el que nos dejas. Bueno, al final yo creo que, cogiendo un poquito del mensaje de Ana, efectivamente tenemos que ser muy proactivos y entender cuáles son los riesgos, dónde están las amenazas. Nosotros
tenemos grandes profesionales continuamente inventando e intentando entender qué es lo que va a suceder mañana, pero sobre todo es poner una barrera de protección al individuo, a la persona, que al final es nuestro porqué. Y entendiendo qué es lo que puede llegar a amenazarles, nosotros estar ahí para poner ese escudo protector y evolucionar hacia ese concepto de protección total y global, que obviamente pues, recoge todos los aspectos de la seguridad de las personas. Muchísimas gracias a Montse y a Ana por estar en esta presentación del Observatorio de la Seguridad. Muchas gracias a todo el equipo de trabajo que está por detrás de este observatorio, de este primer informe. Os insto a que visitéis la página web observatoriosecuritasdirect.es y que os podáis descargar el informe para poder seguir consultando estas tendencias y estos datos sobre la seguridad en hogares y en negocios en España, Europa y Latinoamérica. Muchísimas gracias.